Hola amigas y amigos de Poesía y Distopía, hoy vengo con una crónica un tanto comprometida. Os traigo el libro titulado El varón domado, de la escritora y médica argentina Esther Vilar. El título original es Der dressierte Mann, publicado por vez primera en Alemania y en alemán en el año 1971, cuya traducción literal al español sería El hombre domesticado, no el varón domado. Pero bueno, para el caso es lo mismo. Se tradujo al español ese mismo año, editándose como El varón domado, en la editorial Anagrama, y en Argentina e Iberoamérica en editorial Sudamericana, también en el año 1971. ¿Quién es o quién era Esther Vilar? Su nombre completo era Esther Margareta Vilar, nacida el 16 de septiembre de 1935 en Buenos Aires, en una familia de inmigrantes alemanes, y doctorada en medicina en la Universidad de Buenos Aires y posteriormente en psicología y sociología en Alemania. Fue una mujer que dominaba el español, el alemán y el inglés, aunque escribió principalmente en alemán. En cuanto a su trayectoria profesional, trabajó como médica y traductora antes de dedicarse a la escritura, y su obra más famosa es esta que os traigo, El varón domado, de Der dressierte Mann, de 1971, un ensayo polémico que argumenta que las mujeres han domesticado a los hombres mediante la manipulación emocional y social. Pero también publicó otros libros harto polémicos y controvertidos como El polimorfo sexual, de 1977, una crítica al mito del instinto maternal, y El hombre del futuro, del año 1987, sobre la evolución social y de género. Una de sus frases más célebres en este libro es: el hombre no es el opresor, sino el esclavo voluntario de la mujer, y lo peor es que ni siquiera lo sabe. Hay que trasladarse a su época para contextualizar también la obra, la autora y su tiempo, los años 70, y esta pieza surgió pues en plena segunda ola feminista, cuando se debatían temas muy necesarios como la igualdad salarial, la liberación sexual y los roles de género. Supuso la obra un contraste radical, mientras autoras como Simone de Beauvoir con su obra El segundo sexo denunciaban la opresión patriarcal, Vilar invertía los términos al afirmar que el verdadero opresor es la mujer. El libro, por tanto, generó inmediatamente una tremenda repercusión mediática. El escándalo fue colosal. Los medios feministas acusaron a la autora de traidora al género y de misógina. Los medios más conservadores también la criticaron porque su libro parecía desmontar el ideal del hombre proveedor como algo totalmente natural. Y en entrevistas y debates, pues Vilar era invitada constantemente a numerosos programas de televisión, de radio por toda Europa y América, donde defendía sus tesis con datos sociológicos según ella, generando tantas críticas como elogios. Y todas estas intervenciones en los medios de la autora y las críticas sobre su libro generaron reacciones pues de todo tipo. Las críticas que venían de hombres o de mujeres, muchos varones vieron el libro como una especie de liberación e incluso de revelación. Por fin alguien nos defiende. Muchas mujeres, sin embargo, lo consideraron pues un ataque personal y quemaron ejemplares como protesta. Hubo numerosas quemas de libros por importantes universidades de medio mundo, especialmente anglosajonas, y nos hicieron esperar las críticas de las feministas y de las antifeministas o los antifeministas más destacados también de la época. Gloria Steinem y otras líderes feministas tacharon el libro de propaganda reaccionaria, y en cambio otras intelectuales como Camille Paglia, crítica del feminismo radical, reconoció que Vilar tenía puntos válidos. ¿Por qué os traigo hoy este libro precisamente? Pues entre otras razones por las numerosas reediciones que se están dando recientemente y el resurgimiento que tiene últimamente las redes sociales. Hay nuevas ediciones desde hace 5 años para acá y las cifras de ventas se han disparado. En los 70 vendió millones de copias en Europa y América, el continente americano, y hoy vuelve a ser todo un bestseller también en plataformas como Amazon, especialmente en ediciones digitales. Las redes sociales no se quedan atrás. YouTube, Twitter, el actual X, no paran de aparecer vídeos analizando sus ideas que superan más de 500.000 visitas. Foros como por ejemplo Reddit, que son subculturas del MeToo. El MeToo, no sé, para quienes no estén familiarizados, es el acrónimo en inglés de Men Going Their Own Way, hombres que van por su propio camino. Por lo tanto, el MeToo y el Red Pill son subculturas que están utilizando constantemente esta obra para apoyarse y para considerarla una especie de precursora y de visionaria para crear una especie de separación y de enfrentamiento innecesario entre el hombre y la mujer de nuestro tiempo.
Por tanto, ¿por qué se reedita tanto últimamente? Pues porque es un negocio editorial, la polémica vende y las editoriales saben que hay un nicho de mercado crítico con el feminismo mainstream. Por tanto, la generación Z, los millennials, son jóvenes que, hastiados también de la guerra de sexos, buscan narrativas alternativas y pues parece que cada vez hay más jóvenes de ambos sexos que encuentran a Vilar más honesta incluso que el feminismo corporativo. Hay ciertos datos curiosos sobre la autora que también me gustaría reseñar brevemente. Vilar fue repudiada por su propia familia tras publicarse este libro, y ya en el año 1972 se había traducido a 30 idiomas incluyendo el japonés, el chino y el árabe. Y en 2021 ha sido de nuevo otro año clave tras la reseña en el podcast célebre de Joe Rogan Experience, dirigido por el célebre cómico y presentador norteamericano, que tras ofrecer una reseña sobre este libro, pues disparó las ventas en 2021 en Estados Unidos a más de 500.000 ejemplares. Hay una frase célebre que define la polémica y que os traigo de una entrevista a la autora Esther Vilar del año 1973 en la cadena ABC norteamericana, en la que Esther Vilar afirmaba: "No escribí este libro para odiar a las mujeres, sino para liberar a los hombres de su ingenuidad". Y bueno, ya es hora de hablar un poco del libro. En El varón domado, la autora afirma que los hombres no son los opresores, sino los esclavos de las mujeres. Pero antes de seguir, quiero dejar bien claro que este vídeo de hoy es un modesto análisis literario, discutible sí, pero un análisis, no es una toma de posición personal. El varón domado, ensayo polémico, como ya hemos dicho, donde los haya, que desafía la narrativa tradicional sobre las relaciones de género. Y según Vilar, las mujeres no son víctimas del patriarcado, sino estrategas que manipulan a los hombres para asegurar su supervivencia y comodidad. Y hoy, en un contexto de feminismo hegemónico en Occidente, con debates sobre privilegios masculinos, micromachismos, de construcción de roles, etc., las ideas de Vilar resurgen de nuevo como una crítica alternativa. No es un manual para odiar a las mujeres, ni para ridiculizar a los hombres, sino, en todo caso, una advertencia para que los hombres dejen de autoengañarse y las mujeres, o algunas mujeres, de autoflagelarse. Y como cifra y compendio de todo lo hasta aquí dicho, quedémonos con un fragmento del capítulo El sexo en cuanto recompensa. Y el fundamento de la economía sigue siendo el trueque. El que pide la prestación de un servicio tiene que ofrecer a cambio algo igualmente valioso. Ocurre, empero, que los varones han llegado a encarecer hasta precios insensatos la utilización exclusiva de una vagina. Esto permite a la mujer ejercer una explotación intensísima que supera ampliamente al sistema capitalista más conservador. Ni un solo varón se salva de ello, y como lo femenino es ante todo un hecho social y no tanto un fenómeno biológico, ni siquiera los varones homosexuales se libran de esa explotación. Entre ellos, el miembro menos instintivo de la pareja descubre pronto la manipulabilidad del más fuerte sexualmente y adopta el papel de explotador, o sea, de mujer. Incluso en su comportamiento externo. Ser femenino quiere decir ser el de menos impulso sexual. En conclusión, ¿por qué sigue importando este libro? Pues El varón domado no es un libro ni verdadero ni falso, sino un espejo incómodo para ambos bandos, para feministas. Les recuerda que el poder no siempre es visible, y si las mujeres tienen más influencia de la que admiten. Y para hombres, nos obliga a preguntarnos, ¿somos realmente libres o esclavos de un sistema que ni siquiera reconocemos? Y para la sociedad, cuestiona si el progresismo de género ha creado nuevos desequilibrios. Y se me ocurre aquí el conocido síndrome, por ejemplo, de Simo, acuñado por el psiquiatra Enrique Rojas, que afecta cada vez a más hombres jóvenes. Y no tan jóvenes. S de soltero, I de inmaduro, M de materialista, O de obsesionado y N de narcisista. Evidentemente, Vilar no era una profeta, pero su libro es el síntoma de un malestar que el siglo XXI no ha podido resolver. ¿Ha sido El varón domado una profecía cumplida o es pura misoginia? No lo sabemos, depende de cómo se lea. Pues eso es todo por hoy, amigas y amigos de Poesía Distopía. Desde la ciudad de la Alhambra, este que os habla, Jesús Ascaz del Nuevo, os insta a disfrutar de la lectura filosófica de El varón domado, de Esther Vilar. Nos vemos en próximas crónicas que irán llegando pausada y apasionadamente. Mientras tanto, muchas gracias por vuestra atención, besos, abrazos, carantoñas, achuchones múltiples y ¡boogie boogie!